Vamos en contacto y en vivo a un tema que es sumamente importante y es el eventual retorno a clases de los chicos a propósito de este año y medio de pandemia. Estamos nada menos que con Jaime Saavedra, director de Educación del Banco Mundial, exministro, a quien le agradecemos muchísimo. Entendemos que está una hora más adelante en Washington, si no me equivoco. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, es una discusión y un debate que se ha dado y sobre todo en la última semana, porque el presidente Castillo ha dicho que de ninguna manera este año se podría estar pensando en el retorno a clases. Sin embargo, vemos en comparación de otros países, Argentina, Chile, Colombia, otros países de la región que sí lo han hecho. ¿Cuál sería la receta, digamos, para regresar a clases y cómo minimizar los riesgos desde el punto de vista de la evaluación global en la región y específicamente en el Perú? Mira, yo creo que lo crucial es hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? de estas decisiones. Y por un lado vemos que el costo es altísimo, ¿no? La pérdida en términos de aprendizajes, en términos de desarrollo socioemocional de los chicos es inmensa. Hasta hace poco teníamos simulaciones de lo que podría estar pasando. Hoy día ya no, hoy día ya tenemos mejores datos, no para el Perú, pero para otros países, ¿no? Y vemos que las pérdidas de aprendizaje son gigantescas, ¿no? En el caso, un caso cercano, digamos, tenemos evidencia para un conjunto de países, pero te menciono el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso del estado de Sao Paulo, ¿no? Que mediciones hechas en diciembre del 2019 comparado con diciembre del 2020, ¿no? Luego de tener como unos 7 meses cerradas las escuelas en ese estado, con un aprendizaje remoto, ¿no? Como lo han hecho la mayor parte de países, y el aprendizaje de los niños en lectura ha llegado al 26% de lo que hubiera sido con un año normal presencial, ¿no? Entonces la magnitud de la pérdida es extremadamente grande. Entonces ese es el costo, ¿no? La pregunta es cuál es el beneficio, ¿no? Si realmente las escuelas son un espacio de transmisión del virus, ¿no? Y es un sitio peligroso o no. Y yo creo que ahí ya tenemos evidencia. Esa es la otra gran diferencia. En julio, agosto del año pasado estábamos navegando en un mar de incertidumbre y de ignorancia. Creíamos que las escuelas eran un espacio de transmisión, que los chicos podían contagiar a los adultos de manera intensiva, ¿no? Bueno, ahora ya se sabe que no. No, ahora ya tenemos evidencia de muchos países justamente que abrieron sus escuelas entre la primera y la segunda ola y se encuentra que la escuela no es un espacio de mayor riesgo que muchas otras actividades económicas y sociales, ¿no? Entonces, en economías en las cuales ya se abre un centro comercial o se abre un restaurante, no hay ninguna evidencia científica que sustente que la escuela esté cerrada. Entonces no hay ningún beneficio de mantener la escuela cerrada. Y en donde se ha, digamos, priorizado la posibilidad del retorno a clases y donde ya se ha vuelto a clases, ¿han priorizado la vacunación entre los maestros? ¿Esto ha sido relevante dentro de la decisión que han tomado otros países? Que no es el caso todavía el nuestro, ¿no? Mira, no necesariamente. Muchos países abrieron inclusive antes de procesos de vacunación masivos, porque justamente ya se empezaba a tener esta evidencia, ¿no? De que la escuela no es un espacio particularmente riesgoso para nadie, ni para los chicos ni para los adultos. Claro, ese regreso a clases no ha sido un regreso normal, no es regresar a las clases como eran antes sin ningún problema. No, es un regreso muy seguro y hay que invertir en todos los mecanismos, en todos los, digamos, en todas las medidas sanitarias necesarias. El regreso es en muchos casos semipresencial, o sea, no son todos los días, los chicos van 2 o 3 días para tener menos alumnos dentro del aula. Se utilizaron mucho burbujas, ¿no? En el sentido que es un maestro interactuando con un conjunto de chicos y nadie más, pero sin interacción entre adultos, ¿no? Entonces, hay que hacer un conjunto de intervenciones para que hacer el regreso sea seguro, pero se ha regresado en muchos países inclusive antes de la vacunación. Ahora que ya tenemos vacunas, la mitad de países vemos que han priorizado a los maestros en el proceso de vacunación. Entonces, sí, o sea, obviamente, si ya tenemos vacunas, mejor es vacunar a los maestros, ¿no? Digamos, hace más seguro el proceso, ¿no? No es indispensable, pero es mejor, ¿no? Y yo creo que es algo que es importante también tomar en cuenta. Aunque usted dejó de ser ministro hace mucho tiempo, pero usted conoce la realidad en nuestro país dentro del ámbito de las escuelas. Hay 110.000 colegios públicos en el país. En este caso se dice que 68.000 estarían o podrían estar habilitados y en el caso que han retornado solamente estamos hablando de las escuelas rurales, 5.000 escuelas rurales. ¿Qué es lo más
difícil en todo caso de adaptar en nuestro país. ¿Qué cree usted que debería ponerse más empeño para poder hacer que los chicos vuelvan a clases lo más pronto posible en el Perú? Bueno, en muchos países es una decisión política, ¿no? En el sentido que se requiere, digamos, de la colaboración de los padres de familia, de los maestros, obviamente, de los directores de las escuelas y de las autoridades locales, ¿no? Digamos, los esfuerzos de política pública para hacer un regreso seguro, un regreso que además tiene que ser flexible, ¿no? Como ya dijimos, hay que ajustar los calendarios escolares, hay que ajustar los currículums. Es un proceso de política pública complejo, ¿no? Pero no es imposible. No es algo que efectivamente un país de ingreso medio como el Perú puede hacer, ¿no? Y digamos, si hay una burocracia en el Ministerio de Educación y una burocracia locales que efectivamente pueden implementar estos procesos. No es fácil, no es nada fácil, porque además hay que hacer muchas cosas desde el proceso digamos, todas las inversiones que hay que hacer desde el punto de vista sanitario. También el regreso del punto de vista pedagógico no es trivial, no es sencillo, porque no es simplemente, bueno, regresemos como si no hubiera pasado nada a donde estábamos en diciembre del 2019. No es así. Hay que medir los aprendizajes de los chicos y eso es algo extremadamente importante. Tenemos que saber dónde están los chicos hoy día en términos de aprendizaje. Sabemos que las pérdidas han sido grandes, las noticias no van a ser buenas, pero es correcto tener esas malas noticias. No es útil tener esas malas noticias para poder diseñar las intervenciones mejor. Y además, cada maestro tiene que saber dónde está cada chico, porque la experiencia de los chicos ha sido muy distinta, ¿no? Una cosa, inclusive dentro de una misma aula. Dentro de una misma aula va a haber un chico que tenía libros en su casa, que tenía conexión a internet, que tenía padres que lo podían apoyar, que tenía un espacio donde estudiar en su casa, y algún estímulo educativo ha tenido. En la misma escuela, en el mismo salón, va a haber otro chico que no ha tenido nada de eso. Exacto. ¿No? Que no ha tenido nada de eso. Entonces el maestro tiene que saber dónde está cada chico, ¿no? Ahora, lo que es preocupante, lo que usted dijo también inicialmente, el daño puede ser irreversible. Es decir, estamos hablando ya casi, si terminamos a fin de año, son 2 años de un déficit, no solamente en términos de conocimiento, en términos de socialización, en términos de impacto emocional. O sea, todo eso revierte y sobre todo en los chicos que están en las zonas más vulnerables y más pobres. Y sobre todo en la educación pública. Y ahí es donde tendrían que estar analizando las autoridades, ¿no? Sí, porque es correcto lo que tú dices, porque si tú lo piensas bien, la escuela es uno de los principales mecanismos de igualación de oportunidades. Es uno de los principales mecanismos a los cuales le podemos dar a los chicos, a todos los chicos, ¿no? Las posibilidades, ¿no? de desarrollarse como personas. Y mientras más vulnerable o mientras menos recursos hayan en la casa, lo más importante es la escuela. La escuela es importante para todo el mundo, para todos. Para el chico con mayores ingresos o mayores recursos, la escuela es importantísima. Pero es mucho más importante para el chico que en su hogar no tiene el estímulo y el espacio adecuado para poder trabajar. Ese espacio para todos esos chicos, y no estamos hablando del 5% de chicos, estamos hablando del 70% de chicos. Ese espacio desapareció. Entonces, y eso es gravísimo. Y por otro lado, algo que hay que tener en cuenta es que si bien tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para recuperar el tiempo perdido, también hay que ser conscientes que el año 5, el año 6, el año 7 de tu vida no te lo devuelve nadie. No, la experiencia que tuviste en ese año 6... lo que no se aprendió o lo que no se vivió... Es mucho prácticamente más difícil. Imposible. Claro, y ahí no te estoy hablando ya de lo que se aprendió, ¿no? De matemáticas o de lectura, ¿no? Sino en términos del desarrollo socioemocional del chico, del desarrollo neurológico del chico, ¿no? El año 4, el año 5, el año 6. Son años de crecimiento y de desarrollo del chico que son fundamentales. Y esos son bien difíciles de revertir. No es lo mismo perder tu año 45, ¿no? Que perder tu año 5. ¿No? Es muy distinto, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de los chicos. Entonces, lo que estamos perdiendo es muy grande. Entonces, yo creo que en ese balance costo-beneficio hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cuánto están perdiendo nuestros chicos? ¿No? ¿Y cuál es el beneficio de que los chicos no estén? ¿Cuál es el beneficio? O sea, el beneficio de tener a los colegios cerrados, ¿no? Cuando es la misma economía que tienen los centros comerciales abiertos, donde están interactuando un montón de adultos que pueden contagiarse.
no hay una lógica ahí, no hay una evidencia científica que te diga, sí, hay que mantener el colegio cerrado porque el colegio es peligroso. Sí. No tenemos ninguna evidencia de eso. Y una última pregunta, Jaime. ¿Se tiene data de algún impacto de contagios en todos aquellos países donde han regresado a la escuela? ¿Hay porcentajes que uno pueda tener en cuenta? Sí, sí, para valorar el riesgo también, ¿no? Sí, hay evaluaciones. Obviamente, en ningún espacio social o económico el riesgo es cero, en ninguna parte es cero, ¿no? Pero sí sí hay evidencia, ¿no?, de que el riesgo en la escuela es menor que en otros espacios. Obviamente, tomando en cuenta todas las precauciones, usando la mascarilla, manteniendo lo más que se pueda la distancia social, reduciendo la interacción entre adultos. Claro, no hay que hacer las cosas mal, las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces, ese regreso es un regreso cuidadoso, ¿no? Entonces, cuando yo escucho la frase, el regreso tiene que ser seguro, eso es correcto, ¿no? Hay que hacerlo bien. El regreso tiene que ser flexible también, porque hay que adecuar los currículos, hay que adecuar los periodos de clase, pero yo diría que no solamente es seguro y flexible, también tiene que ser urgente. Sí. No, falta esa palabrita, el regreso. Es urgente, es prioritario, es urgente, hay que ponerle toda la decisión y no solamente quedarse eventualmente en el miedo del riesgo, porque ahí tiene que haber una voluntad política, como bien ha señalado Jaime, porque evidentemente lo que se está perdiendo es demasiado y, como podemos reiterar, sería irreversible. Ojalá que nuestras autoridades tengan esa evaluación, porque yo inicialmente escuché al titular Juan Cadillo de Educación, que es una persona muy distinguida, pero parece que no tenía la información adecuada. Él seguía pensando que los niños eran grandes portadores del virus, cosa que después científicamente se ha demostrado que no necesariamente, ¿no? Sí, se ha demostrado, bueno, con la información que se tiene hasta hoy día, no. No, eso es lo que se pensaba, era la hipótesis, digamos, hace un año. Ahora hay evidencia de que no. Ahora, es cierto que esto va a requerir mucha madurez como sociedad, claro, ¿no? Porque esta es una pandemia que nos está generando aprendizajes en cada momento. Las cosas hay mucha incertidumbre todavía, y muchos de los países que han abierto en algún momento tuvieron que volver a cerrar. Así es. Y estar flexibles a ello, ¿no? No, hay que ser flexibles a eso, ¿no? Pero no podemos decir, bueno, esperemos todo el tiempo que sea necesario porque el costo es muy bajo. El miedo no puede paralizar en esas circunstancias, porque la verdad que el daño es mucho mayor. Jaime Saavedra, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy gentil de estar con nosotros esta noche en 90 Central. Muchas gracias, Mónica.